Bienvenidos una vez más a un nuevo repaso. Tengo el gusto de poder estar con ustedes disfrutando un nuevo trimestre. Ya nos encontramos en la tercera lección y estoy, como mencioné, con Lucas Muñoz. Bienvenido, Lucas, una vez más. Un placer, Leo, estar acá. Gracias por la invitación. Espero que podamos disfrutar, que nos toca un tema, no tiene nada de polémico, porque cuando vos lo lees en la Biblia es tan simple esta verdad, pero como dijo alguien, el órgano más sensible es la billetera, el bolsillo, ¿no? Tal cual. Y sin dudas esto tiene relación directa con las finanzas, con la economía, con lo monetario de cada una de las personas, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar, sino vamos a pedirle a Dios que nos pueda acompañar. Lucas, te voy a pedir que puedas orar y que Él sea el que dirija este repaso. Bien, vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, qué bueno es poder abrir tu palabra una vez más. Y lo vamos a hacer, Señor, al estudiar un tema tan importante para nosotros en el desarrollo de nuestra vida espiritual contigo también. Acompáñanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a Malaquías 3:10. Sí. Es el versículo propuesto por la lección, el versículo central o de memoria. Y Malaquías 3:10 dice lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y para empezar con este tema del diezmo y este órgano sensible que es la billetera, te quería hacer una pregunta que va a parecer obvia, Lucas, pero ¿qué es el diezmo? A nivel literal, es decir, ¿qué significa esta palabra? Y conceptualmente, ¿qué dice la Biblia de lo que es el diezmo? Bien, bueno, la definición de diezmo ya la tenemos ahí un poco, ¿no? El diezmo está hablando de una décima parte de un total, ¿no? Entonces, en esta indicación que Dios da aquí es devolver, porque ese es el término, ¿verdad? Claro. Devolver, no traer, no... Claro. Bueno, le doy a Dios, no le das nada, en realidad Dios nos da todo y yo le devuelvo ese 10%, es una décima parte de un total. Te interrumpo un poquito, entonces esto tiene relación con lo que veíamos antes. La semana pasada estuvimos viendo acerca de Dios, el dueño de todo. Exactamente, y que yo soy administrador, porque no tengo que olvidar eso, ¿no? Claro. Me tengo que diferenciar del dueño y yo como administrador. Entonces, porque si no, puedo ser esclavo. Porque si no, puedo ser esclavo, tal cual. Entonces, en esto de que Dios es el dueño y Él en su bondad me da los dones, Él entonces me dice, ok, como yo soy el dueño, te voy a ir indicando, te voy a orientar con lo que vos tenés que hacer con esto, pero el 10% lo tenés que devolver. Claro. ¿Sí? Tiene que volver de regreso. Y alguien podría decir, ¿y por qué Dios no nos da el 90% y ya? Claro. O sea, que se quede directo. Claro, si va a volver a Él. Sin embargo, ahí Dios comienza a fomentar algo que lo hablamos en otra oportunidad, que es el tema del desapego. O sea, Dios va a colocar en la mesa y nos va a ejercitar en esto de desapegarnos de las cosas. Claro, sobre todo cuando estamos apegados a algo que no te va a solucionar nada, ¿no? Porque creo que ese es el problema del ser humano, que se apega a cosas innecesarias. A ver, vos lo sabés, estamos con Mía, pobrecita, la estamos nombrando mucho, pero Mía necesita apegarse a su mamá. Tal cual. Pero porque hay una necesidad. Ahora, ¿los seres humanos necesitamos apegarnos al dinero? No, pero el gran problema es que muchos lo hacemos, claro. ¿No? Esto de, ¿y por qué? Vos pusiste el ejemplo de Mía, ella se apega a su mamá porque necesita sobrevivir, claro. Una supervivencia. Y nosotros creemos que necesitamos el dinero para hacer lo mismo, para sobrevivir a este mundo que es solo dinero. Claro. Ahí Dios es quien tiene que trabajar con este tema de desapego, haciéndonos colocar, ¿no? El diezmo. Sí, otra vez, cada vez más. Entonces, eso tiene que ver con lo literal, ¿verdad? De la palabra, claro, es el 10% de un total, del todo, todo, de lo que yo tengo. Y entonces, a nivel conceptual, es justamente eso, es devolverle a Dios algo que ya le pertenece. Claro. Que Dios, al devolverlo, fomenta ese desapego en nuestra vida. Y que es interesante porque Él nos da un porqué, y ya lo vamos a ver también, porque Él responde, ¿qué es lo que yo voy a hacer con eso que devuelvo? Ahora, devolver el 10% no quiere decir que el 90% restante es solo para mí, yo hago lo que quiera. Claro, porque puede ser la tendencia, ya le di el 10%, Señor, no me molestes, claro. El 90% hago lo que quiero. Hago lo que quiero, y en realidad no, también Dios va a estar con eso otro, claro. También Dios es el dueño del 100%, no nos olvidemos de eso. Perdón, Lucas, ¿sabes qué estaba pensando? Qué tentación que es hacer lo mismo con la semana, ¿no? De ser cristianos de sábado, y ni siquiera de sábado, de 9 de la mañana a 12:30 que nos vamos, y decir 6 días me pertenecen, ¿no? Sí. Que a veces tenemos esa tendencia de incluso regatearle a Dios. Tal cual. Y vuelvo a decir,
o sea, son discusiones con Dios que no valen la pena porque Dios se sienta ante nosotros como el dueño. Claro. Y nosotros somos los que tenemos que ir administrando esas cosas. Y es sumamente importante el diezmo, el dinero, perdón, y el tiempo. Si nosotros nos volvemos administradores de esos dos factores, wow, puede ser una gran bendición o, como ya vimos, puede llegar a ser una gran maldición en nuestra vida. Una gran maldición. Pregunta práctica, Lucas. ¿A dónde deben ir nuestros diezmos y para qué propósitos se utilizan? Es una pregunta que yo he recibido como pastor muchísimas veces, ¿no? Nuestros jóvenes terminan de estudiar y empiezan a trabajar. Y es la primera vez que empiezan a recibir dinero, ¿no? Sí. Y a veces no saben qué hacer con el dinero. Es decir, ¿a dónde deben ir y para qué se utilizan? Bueno, esto es importante y se responde en el versículo que leímos, porque ahí dice, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Alfolí? Eso que en la iglesia pasa el diácono. Claro. El diácono es esa persona que está para servir en la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, tiene diferentes formas. Sí. Cuenco, a veces es como una bolsita de tela, Tal cual. con un palo. Pero es ese elemento que recibe lo que la gente va depositando. Bien. Y acá dice, y haya alimento en mi casa. Entonces, Dios está hablando de un lugar en específico. Esto es algo interesante porque Dios no dice, bueno, devuelve el diezmo donde vos quieras. Claro. No, Él coloca el lugar. Él dice, en mi casa, en mi alfolí. O sea, es dinero del Señor. Todo es el dinero. Pero esto es un dinero que uno separa. Así como hablaste recién del sábado, por ejemplo, que, a ver, los 7 días son del Señor, pero el sábado le pertenece, santo. Es santo, está separado para Él, para algo especial. Ese 10% está separado para Él, para algo especial. Y ese dinero no se toca. Bien. Sí, eso uno aprende cuando es chico, ¿no? Es decir, miren, lo primero que nosotros hagamos es el diezmo. Hay veces que podemos tener la tentación de que, ok, tengo el 100% y lo que me sobre... Lo voy a dar. Lo voy a dar. En realidad es al revés. Claro. Y acá la Biblia nos invita a llevarlo a la casa de Dios. Nosotros, nuestra iglesia adventista, lo ha tomado de la siguiente forma, llevarlo a la iglesia. Claro. Allí se pasa el alfolí, como hablábamos recién, y ahí la administración de la iglesia en sus campos administrativos, ya sea asociaciones o misiones, tienen la gran responsabilidad de poder administrar esos recursos. Bien. ¿Sí? Y esto es algo que está bueno que nosotros sepamos. Todos nosotros tenemos acceso a cómo se utiliza el dinero. Tal cual. No es algo secreto y que no sabemos cuánto ingresó, no sabemos dónde está. No, todo el mundo tiene acceso a esto. Cualquier pastor podría responder esa pregunta, ¿no? Sí, y es importante porque habla de la transparencia, ¿no? Si nosotros vamos a un banco donde se maneja mucho dinero, necesitamos ver los resúmenes de cuenta, necesitamos ver dónde está este dinero, dónde fue y de dónde vino. Claro. Entonces, eso es algo también importante. Entonces, está bueno ser transparentes. Con las personas que van llegando, ser transparentes, es decir, esto se utiliza acá. No hay que tener temor a esto, porque hay veces que creemos que, no, si yo cuento que esto lo utilizamos para sostener a las personas que trabajan para el Señor, eso está mal. No, Pablo mismo dijo, el obrero es digno de su salario. Digno de su salario. Tal cual. Y claro, que esto tiene un paralelismo, si bien los pastores no somos sacerdotes, tiene un paralelismo que somos los que servimos en la casa de Dios, en la iglesia, ¿no es cierto? Sí. Y en ese caso me hizo pensar en estos textos del Pentateuco donde se habla de que los levitas no tenían heredad, porque Jehová le dice, yo soy tu heredad. Tal cual. Entonces responde a eso de vamos a sostener a aquellos que pueden trabajar para que otros conozcan a Dios. En el caso del Antiguo Testamento, aquellos que trabajaban en el santuario. En este caso, bueno, los miles de templos que tiene la iglesia a nivel mundial y miles de pastores que se dedican, y esto me gusta, esta palabra, exclusivamente para hacer crecer el pueblo de Dios, la obra. Tal cual. Y es así, lo que dijiste, es exclusivo. Dios nos ha llamado a poder trabajar de forma exclusiva para Él y para su iglesia. Entonces, esto es algo importante. Ahora, me gusta porque tenemos nuestras aplicaciones como la de 7Me, por ejemplo, donde uno puede entrar y saber qué pasó con el diezmo que yo di. Está bueno. Entonces, tal porcentaje fue a esto, tal otro fue a esto otro. Y ahí entonces yo veo que está todo claro. Esta es una información al margen, pero estas asociaciones, divisiones, todo lo administrativo, los campos, ellos cuentan con auditoría, que es externa a la iglesia. Eso quiere decir que hay personas que trabajan chequeando los libros, diciendo dónde fue, dónde ingresó y dónde salió. Que los asientos contables estén parejos. Exactamente. Esto es algo que está bueno que se sepa, porque no es que va a un fondo donde nadie sabe y alguien saca y nadie registra, no. Legalmente tiene que estar regulado. Hay que dar cuenta de todo. Exacto. Y Lucas, qué interesante esto, ¿no? Porque una vez leí el pastor Ayrton Keller, anterior líder de nuestro continente, decía, la iglesia no es un fondo de inversión.
No es que nosotros le vamos a decir, che, ¿qué pasó con mi dinero? ¿No? Si bien no lo es, la iglesia se toma un trabajo muy grande para mostrar la transparencia en el manejo de los recursos. Sí, tal cual. Y Lucas, nos queda pocos minutitos, Bien. 2 para ser exacto, y te quería hacer una pregunta de cómo le explicarías a alguien que nunca devolvió el diezmo, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Las bendiciones que provienen de ser fiel a esto. Nosotros ya hemos tenido esta oportunidad. ¿Cómo se lo explicarías? Bueno, vuelvo un poco a lo que estuvimos charlando antes. Dios no necesita el diezmo. O sea, Dios no necesita tu dinero. Claro. Porque hay algunos que dicen, ¿y si Dios es el dueño de todas las cosas, por qué necesita? Es que Dios no lo necesita. Vos lo necesitas. Yo necesito el diezmo. Claro. Dios creó el diezmo no para Él. Dios creó el diezmo para nosotros. Recordemos que en el pacto, el que más se beneficia con el pacto somos nosotros. Claro, yo necesito dar. Yo necesito darlo. Yo necesito confiar en Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos donde dice, no robarás. En otras palabras, Dios dice, no necesitas robar porque yo soy tu proveedor. Qué bueno. Yo te voy a dar las cosas. Así como sustenté a los levitas, que estuvimos hablando, y yo era su heredad, yo soy tu heredad también. Entonces, confía en mí, dalo, soltá, desapegate. ¿Sí? Y eso está bueno porque yo creo, Leo, es una vacuna contra justamente caer en la esclavitud de las riquezas, del amor a las riquezas. El diezmo es una vacuna para caer en la esclavitud del amor a las riquezas. Porque es tan fácil a veces apegarnos a cosas y creer que son nuestra salvación. Tal cual. Lucas, se nos fue el tiempo, pero fue un placer realmente tenerte en estas 3 lecciones. Que Dios te bendiga mucho, que la bendiga mía también. Gracias, sí, estuvimos charlando tanto. Y muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Te invito a que te puedas conectar la semana siguiente porque tenemos una lección apasionante. Vamos a tener un nuevo invitado. No te voy a decir quién para que te puedas conectar y disfrutar con nosotros, pero te voy a adelantar el título de la lección número 4, que es Las ofrendas para Jesús. Que Dios te bendiga y nos encontramos la próxima semana.